Buenas tardes, seguimos en Mujeres y Diversidad. Mi nombre es Javier Rodríguez Petersen, yo soy jefe de redacción en El Cronista y ahora nos vamos a contactar por vía Zoom con Marcela Cominelli, gerenta senior de Legales, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Newsan. Hola Marcela. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Mucho gusto. Vamos a arrancar, una pregunta bastante obvia. El sector de tecnología sigue siendo un sector bastante masculinizado, digamos, con mucha presencia de hombres. Pero en Newsan entiendo que están intentando cambiar eso. Lo primero que te pregunto es, ¿por qué están intentando cambiar eso? ¿Qué es lo que tendría de malo y cómo lo están tratando de cambiar? Bueno, es una pregunta muy interesante y que tiene muchas aristas, Javi. La verdad es que no es solo el sector de tecnología, básicamente la industria todavía tiene una cuenta pendiente muy grande con las mujeres. Cuando uno empieza a pensar dónde se alocan la mayor cantidad de mujeres en los distintos sectores, sobre todo en nuestro país, pensamos rápidamente en salud, en educación, en servicio doméstico, es decir, que claramente son sectores todavía donde hay mucha participación de mujeres y que están relacionados sobre todo con roles de cuidado. Entonces se siguen reforzando esos estereotipos de los que siempre hablamos. Cuando empezamos a pensar un poco más en ramas de las actividades industriales que vos me preguntabas, bueno, la verdad es que hasta llegar a la industria manufacturera en la que nosotros formamos parte y lideramos hoy el sector en la Argentina, hay otras ramas de las actividades, por ejemplo, la construcción, donde hoy todavía el 95% son varones, o ni hablar en energía, donde más del 91% son varones, en actividades primarias, donde más del 87%. Cuando llegamos a la actividad manufacturera, de la que Newsan es parte, y como les decía, lideramos ese sector en la industria de tecnología, de hardware, básicamente. Nosotros fabricamos todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos que están en la mayor parte de las casas de las personas que habitan en Argentina, con marcas como Noblex, Atma, Siam, Filco, y liderando ese sector, ahí llegamos a un 68%. Es decir, sigue siendo amplia, muy amplia, lamentablemente, la participación de los varones, y como veíamos en otros sectores como educación, salud y sobre todo servicio doméstico, la participación de las mujeres lamentablemente es mucho más alta. Ahora, cuando empezamos a pensar encima en los roles de decisión en esas actividades, en esas ramas que íbamos desgranando, claramente todavía el 75% de los varones lideran en los rasgos, en los roles de mayor liderazgo, estas actividades. Entonces, estos porcentajes no los digo yo, estos porcentajes están establecidos en un informe que es muy interesante de validar del cuarto trimestre del año pasado, que es de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía. Entonces, esto nos lleva a pensar que claramente todavía la industria tiene una deuda pendiente con las mujeres. Ahora, no quiero ser pesimista un viernes a la tarde, pero la verdad es que cuando uno piensa a nivel global qué está pasando, la realidad es que los datos tampoco son demasiado alentadores. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que ha establecido el Foro Económico Mundial en relación a que se necesitan todavía 132 años para alcanzar la igualdad de género, lamentablemente, Javi, no lo vamos a ver ni vos ni yo. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar qué podemos las personas y las organizaciones empezar a hacer y a trabajar en acciones propositivas y con mucha más vehemencia, te diría, para que esto suceda y suceda antes, ¿no? Porque claramente si esto sucede dentro de 132 años, es tarde. Desde ya que tenemos muchos ejemplos para seguir, por supuesto, el ejemplo de Islandia, que ha logrado reducir más del 90% de su brecha. Le siguen países en el informe global de brecha de género de este año, le siguen, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia. Entonces, tenemos ejemplos a nivel global para tomar buenas prácticas, para empezar a seguir algunos ejemplos a nivel Argentina, a nivel sociedad desde ya. Hay un montón de cosas que se pueden empezar a hacer y hay muchas compañías que lo estamos haciendo. Cuando volvemos a nuestro país y empezamos a pensar, por ejemplo, en qué está pasando a nivel poblacional con el último censo, que ha sido muy útil porque nos determinó que somos muchas más. Las mujeres somos más en Argentina. Somos casi un 53% de mujeres, un 47% de varones y hay un 0,12% de acuerdo al último censo que se identifican con que no se identifican con ninguno de los géneros binarios. Ahora, cuando vamos a ver la tasa de empleo, que es efectivamente las personas que hoy están ocupadas,
el 43.3% que forma esa tasa de empleo está integrado un 57% por varones y solo un 43% de mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos más las mujeres en Argentina y estamos menos empleadas. Y no solo estamos menos empleadas, sino que por supuesto ustedes conocen perfectamente la brecha salarial, cobramos menos por las mismas tareas y en general estamos más informalizadas. Entonces, claramente hay mucho por hacer. Vos me preguntabas al principio qué estamos haciendo. Hay mucho por hacer, hay muchas iniciativas, hay buenas prácticas en el mercado. Escuchaba a varias de mis colegas con iniciativas sumamente relevantes y está buenísimo además que podamos compartir estas experiencias para empezar a también generar sinergias entre las distintas organizaciones y también incluso acompañarnos. Nosotros, por ejemplo, te cuento un solo ejemplo, después si querés vamos a las cuestiones concretas, pero por ejemplo, nuestro protocolo de erradicación de violencia por cuestiones de género, que lo implementamos antes de la pandemia, ya por el 2019, lo que hicimos fue que fuera un protocolo open source. Entonces, hoy cualquier persona, cualquier organización que le interese avanzar en estas temáticas puede directamente desde nuestra web bajarse el protocolo, de la misma manera que la guía para repensar nuestras comunicaciones, que después les cuento un poco más en detalle, pero puede perfectamente descargarse ese protocolo y además contactarnos y pedirnos acompañamiento. Quizás algunas organizaciones que están unos estadios más atrás, están empezando a implementar estas cuestiones dentro de sus políticas, podemos acompañarlas con toda la comunicación, con todo el trabajo previo, con las comunicaciones internas, porque antes de lanzar un protocolo de este tipo con perspectiva de género, hay que hacer todo un trabajo con la organización, para que también la organización entienda por qué estamos empezando a trabajar estas temáticas. Así que no solo lo hacemos abierto a la comunidad y se puede descargar, sino que además los acompañamos y las acompañamos en que se pueda implementar y que se pueda implementar de una manera mucho más sólida, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Marcela, quería ir a un punto de lo primero que dijiste, esto de que las mujeres ocupan muchos roles en lo que tiene que ver con tareas de cuidado. Y en la industria, y en particular en algunas industrias, los puestos están ocupados por hombres. Y que esto encima se replica sobre todo en lo que tiene que ver con los puestos de liderazgo, de conducción. Y llevar un poco eso a cómo esto tiene que ver con los roles culturalmente asignados, ¿no? Y lo que se va transmitiendo en la sociedad y, entre otros lugares, en la escuela también. ¿Cómo se trabaja sobre eso? Es un punto re interesante, sobre todo porque además lo que se espera de nosotras es muy relevante, ¿no? En la sociedad en su conjunto, ¿qué se espera siendo mujeres? Y básicamente cuando uno piensa en educación, por ejemplo, hoy 6 de cada 10 mujeres que están estudiando a nivel universitario son mujeres, o sea, somos más las que estudiamos, no solo somos más en Argentina, sino que además estamos más formadas, más preparadas. Por supuesto, también eso se replica a nivel posgrados y maestrías, no solo en carreras de grado, pero si pensamos en carreras de grado, 6 de cada 10 estudiantes en etapa universitaria son mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un poquito de zoom in sobre ese dato? Solamente el 25% de esas estudiantes se dedican a carreras de ingeniería y de ciencias aplicadas. Entonces, claramente algo está pasando. ¿Por qué no elegimos las carreras más hard, si se quiere, las relacionadas con ingeniería, con matemáticas, con tecnología, con ciencias? Evidentemente todo parece contribuir a esto y tu pregunta apuntaba básicamente a los roles y a culturalmente qué se espera de nosotras y por qué ya desde los 5 o 6 años a las mujeres, a las nenas se nos empieza a decir que no somos buenas para matemáticas probablemente o que somos buenas para cocinar, pero no para construir una casa. Entonces no vamos a elegir, por ejemplo, carreras como ingeniería civil o arquitectura, o nos va a costar un poco más elegirlas, o que no somos buenas para manejar, pero sí para coser o cuidar a los niños. Entonces no vamos a elegir trabajar en este mercado de transporte, que está sumamente masculinizado. Creo que, si no me falla la memoria, más del 87% son varones. Hay algo que evidentemente está contribuyendo y sigue contribuyendo, a pesar de que hemos avanzado muchos pasos, llevamos un camino ampliamente recorrido en los últimos años, pero nos falta mucho todavía como sociedad, pero todo parece seguir contribuyendo a esto, obstáculos simbólicos, estereotipos de género, hábitos organizacionales que terminan siendo excluyentes, porque las niñas no eligen esas carreras, pero las mujeres tampoco solemos elegir
esos mercados de trabajo para desenvolvernos y desempeñarnos y desarrollarnos. Y además, la poca visibilidad que las mujeres que sí se desempeñan en esos roles tienen. Entonces, nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte, no solo en que haya más mujeres en la industria, más mujeres en Newsan y más mujeres en roles de decisión. De hecho, nuestro programa insignia que empezamos a desarrollar hace algunos años es Más Mujeres, porque justamente creemos que no es solo el acceso y la permanencia, sino permitir que las mujeres realmente se desarrollen en ámbitos que cultural y tradicionalmente han sido más masculinizados. Además de este tipo de iniciativas, yo creo que es absolutamente imperioso empezar a desarrollar otras acciones que tiendan a sortear barreras, a remover estereotipos, a remover sesgos, porque lamentablemente todos tenemos todavía mucho por aprender en esta temática y tenemos sesgos conscientes e inconscientes. Entonces, trabajar, visibilizarlo, empezar a hablarlo entre nosotros. Otro de los programas muy importantes que nosotros tenemos, que se llama News and Talks, que es básicamente un ciclo de charlas que hacemos permanentemente para debatir, cuestionarnos internamente también dónde estamos parados en determinadas temáticas y abrir también a la comunidad todas estas cuestiones que muchas veces requieren espacios de cuidado donde podamos preguntar con libertad, entender con libertad, y son cosas que creo que culturalmente van a empezar a cambiar el estado de las cosas. Nosotros tenemos también una red de diversidad, nosotros trabajamos en dos grandes líneas, si se quiere, la más coyuntural y de acciones concretas y pragmáticas, y la más estratégica, que es a donde vos apuntabas, que es la del cambio cultural. Yo creo que todavía la desigualdad que tenemos en Argentina es estructural y es por eso que tenemos que trabajar de base en las cuestiones más culturales y más estratégicas. Esta red de diversidad que nosotros tenemos trabaja en ese cambio cultural, está formada hoy por más de 30 personas de distintas áreas de la compañía, es multidisciplinaria, es multisectorial y apunta justamente a esto que vos hablabas, a la transformación cultural, a empezar a trabajar en estos cambios y a que sucedan desde las bases y en toda la organización, transversal a toda la organización, pero que permee. Y creo que es una buena forma de empezar a generar este tipo de aceleradores también, ¿no? Cuando uno piensa 132 años, yo quisiera ver el cambio, quisiera ver que todo esto que estamos haciendo empiece a permear en la organización y además en la comunidad. Entonces, hay que pensar en este tipo de aceleradores. Para mí, otro gran acelerador, cambiando un poco de temática, pero son los cupos. Nuestro país ha sido pionera legislativamente en todas las cuestiones que tienen que ver con cupo y con el sistema de paridad. Y yo creo que son aceleradores súper válidos para avanzar y trabajar mucho antes estas temáticas y que no pasen 132 años para que la cosa cambie. Una de tus áreas es la sustentabilidad y te quería preguntar si notás que se integran los ejes de sustentabilidad y diversidad, que entiendo que son dos ejes en los que trabajás. Totalmente, son súper transversales. Yo creo que hoy en día, y así estamos convencidos en Newsan, es imposible hacer negocios en la Argentina y en el mundo. Primero, si no tenés una compañía que está orientada a la economía circular y a empezar a generar triple impacto. Una compañía que solo genere hoy impacto económico creo que es inviable. En eso estamos enfocados, generar, por supuesto, impacto social e impacto ambiental positivo. Y tenemos muchos ejes de trabajo, te cuento algunos, pero básicamente lo que hacemos es tomar los 17 principios, los 17 ODS, los 7 principios de empoderamiento de las mujeres, los principios web, que estamos súper enfocados en cumplirlos, en trabajarlos, en que todas nuestras acciones estén orientadas y enfocadas tanto a los ODS como a los principios web. Y nuestras 4 grandes temáticas o líneas de trabajo, que son, por supuesto, diversidad y género, ambiente, cadena de valor y comunidad, están sumamente interrelacionados entre sí y además operan, como te decía, transversalmente en toda la organización. Yo creo que es imposible hoy en día no pensar en una multiplicidad de miradas, no solo porque eso te genera desde ya mucha más productividad y eficiencia, sino que es absolutamente necesario para poder hacer negocios tener una multiplicidad de miradas, de intereses, de creencias, de religiones, de géneros, por supuesto. En eso estamos enfocados y creemos que es la forma también de poder generar valor y valor genuino.
Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en Mujeres y Diversidad. Vamos a una breve interrupción y seguimos.